Al examinar a los jóvenes convertidos para su admisión en la iglesia, sus conciencias no deberían ser atrapadas examinándolos demasiado extensa o minuciosamente en puntos doctrinales. Esto es como haciéndoles un examen teológico sobre la Biblia. Acuérdense, acaban de agarrar la Biblia. No saben mucho de la palabra de Dios. Saben las verdades con las que hicieron que se convirtieran. Hasta ahí saben. Entonces no les podemos hablar, hacerle preguntas doctrinales de muchos temas que no tienen que ver con su experiencia. Por la forma en que se hacen los exámenes en algunas iglesias, parecería que esperan que los jóvenes convertidos estén de repente familiarizados con todo el sistema de la divinidad y pueden responder a cada pregunta desconcertante en teología. Es lo que hacen algunos. El efecto de esto es que los jóvenes convertidos están perplejos y confundidos y dan su consentimiento a cosas que no comprenden y así su conciencia queda atrapada y debilitada en consecuencia. Además, ¿cuál es el propósito principal de recibir a los jóvenes convertidos en la iglesia? Es enseñarles las doctrinas. Pero si deben ser excluidos de la iglesia hasta que comprendan todo el sistema de doctrinas, este objetivo se ve frustrado. Hay iglesias, hermanos, que antes de ser admitirlos, le ponen todos los libros de ellos, lo que ellos creen, y hasta que no aceptes todo esto, no puedes entrar con nosotros. Cuando la persona todavía no tiene el conocimiento de las escrituras para verificar que los libros de su denominación están de acuerdo con la palabra de Dios. En otras palabras, es como firmar un contrato a ciegas. Estás firmando un contrato sin haberlo leído. Así también ellos. ¿Estás de acuerdo con todos lo que nosotros creemos? Aquí están los libros de nuestra denominación. ¿Crees en todos ellos o no? Y la persona, si quiere ser recibida, muchos consienten, pero se cuenta que están firmando un contrato a ciegas porque no saben si lo que ponen en esos libros de esas iglesias está en conformidad a la palabra de Dios. Los mantendrían alejados hasta que se logre uno de los objetivos principales de recibirlos mediante otros medios. Es absurdo. Existen ciertas doctrinas cardinales del cristianismo que son abarcadas por la experiencia de cada verdadero convertido. Y estas son las que queremos ver, hermanos. Esas doctrinas que fueron importantes para su conversión y que ellos lo vivieron. Por eso están convertidos. En esas son las que nosotros queremos verificar en ellos. Y estos jóvenes convertidos testificarían sobre ellas durante su examen. Si se les cuestionara de manera que se pudiera extraer su conocimiento y no de una manera que los confunda o desconcierte. O sea, si queremos solamente saber qué es lo que entendieron. Las preguntas deben ser aquellas que están destinadas a extraer de ellos lo que han aprendido por experiencia y no lo que pueden haber aprendido en teoría antes o después de su conversión. El objetivo no es descubrir cuánto saben o qué tan buenos estudiantes son en divinidad, como se examinaría en una escuela o en un grupo de jóvenes que luchan por un premio. No queremos evaluar el conocimiento. Queremos saber qué de ese conocimiento lo están viviendo ellos. El objetivo es descubrir si han experimentado un cambio de corazón y saber si han experimentado las grandes verdades cristianas por su poder en sus propias almas. Eso es lo que queremos saber. Si ha habido un cambio en el corazón, si te están experimentando la nueva vida cristiana, las verdades cristianas, que ahora aman desinteresadamente a Dios y a su prójimo,
que ahora quieren vivir para agradar a Dios en todo lo que se hace. Si eso es algo natural en ellos, si está en sus almas, entonces se puede apreciar lo absurdo y perjudicial que es examinar como lo hacen a veces, como un abogado delante del tribunal interrogando a un testigo sospechoso. O sea que le está poniendo trampas en su manera de cuestionarlo. En cambio, debería ser como un médico fiel, ansioso por conocer la verdadera condición de su paciente y, por lo tanto, guiando su mente mediante preguntas e insinuaciones para que exponga los síntomas reales de su caso. Y eso es, hermanos, cuando yo ministraba a la gente y hablaba con ellos, en ese papel yo me identificaba, como si yo fuera un médico de las almas. Y como que yo quería saber, hacer un examen del alma para ver cómo estaba esa persona. Y hacía preguntas para tratar de elucidar los síntomas reales de cada caso, de cómo estaba la persona viviendo. Entonces, ese era el tipo de examen que hacía, como la de un médico. Siempre encontrará, si formula correctamente sus preguntas, que los verdaderos convertidos verán claramente estos grandes puntos fundamentales. ¿Cuáles son estos grandes puntos fundamentales? La autoridad divina en las escrituras. O sea que la Biblia, de pasta a pasta, es la palabra de Dios. Yo trataba de verificar eso. O sea, cuando me decían, bueno, ¿y qué fue lo que entendiste? Pues entendí que me tengo que arrepentir. ¿Y dónde supiste que había que arrepentirse? Bueno, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver que lo diga la palabra de Dios? Bueno, es que toda la palabra está inspirada por Dios. Ahí ya veía, esta persona cree en la autoridad divina de las escrituras, que toda la Biblia es la palabra de Dios. La necesidad de las influencias del Espíritu Santo. ¿Cómo lo buscaba? Trataba de ver. ¿Qué te hizo sentir que tienes que arrepentirte? ¿Qué le decía? No, pues me empezó a mostrar toda mi vida que estaba mal. Cuando dice me empezó a mostrar toda mi vida que estaba mal, yo puedo asumir, ese es el Espíritu Santo, haciéndole ver cómo estaba su vida. Ya estoy viendo las influencias del Espíritu Santo en la persona. La divinidad de Cristo. Cuando la persona empieza a decir, ¿y quién crees que te salvó? Cristo. Y entonces ya estoy viendo que la persona cree que él, Cristo, tiene poder para salvarlo. ¿Cómo tendría poder Dios para salvar a alguien? La doctrina de la depravación y regeneración total. En otras palabras, que la persona, cuando le hicieron a ver su vida, se dio cuenta que estaba totalmente mal, que no había cosa buena en él, que todo el árbol estaba podrido, que toda su vida estaba podrida, que no había algo que pudiera rescatar como algo bueno. Y que ahora que lo salvó Dios, dice, ahora soy una nueva criatura. Ahora todo el fruto es fruto limpio, fruto bueno, fruto que agrada a Dios. ¿Qué me está diciendo? Está creyendo en la doctrina de la depravación y regeneración total. La necesidad de la expiación. ¿Por qué crees que te perdonó Dios? ¿Cómo es que te perdonó Dios? Porque Él puso todos los pecados, mis pecados, en Cristo. Y Cristo fue castigado por el pecado del mundo para que yo pudiera ser salvado. Y yo creí en ese sacrificio. Eso es lo que es la expiación. La justificación por la fe. O sea, ¿y cómo te salvó? Porque creí en Cristo. Y por esa fe soy contado por justicia. Ya soy justo delante de Dios porque creí en Cristo. La justicia del castigo eterno de los impíos. O sea, que realmente cree que si no se iba, si no creía en Cristo, iba a ser castigado eternamente
en el infierno y cree que existe ese castigo. Todas estas verdades son las verdades fundamentales, hermanos, para que alguien pueda saber que es salvo. Con un adecuado conjunto de preguntas, encontrará que todos estos puntos surgen como parte de su experiencia, si formula las preguntas de tal manera que las entiendan. O sea, ¿cuánta gente sentía que en ese mismo momento se iba al infierno? Cuando se está diciendo en su testimonio que sentía que se iba al infierno en ese momento, te está diciendo una cosa: cree en el castigo eterno de los impíos. Entonces, esos son los puntos que por la experiencia que él vivió, podemos extraer que conoce todo esto por la experiencia. Pero si le preguntas, por ejemplo, le preguntas, bueno, ¿qué es predestinación o qué es algún otro punto teológico? Pues no vas a ver, porque eso tiene que ver con más estudio de la escritura y no ha sido enfrentado a eso. Pero eso no es necesario para que una persona sea salva. Imagínate, el hombre de la cruz que se salvó, pues no sabía grandes cosas, no sabía muchas cosas de la palabra de Dios. Sin embargo, sabía lo suficiente para que al día siguiente estuviera en el paraíso. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso fue lo suficiente. Saber eso, que Jesucristo lo podía salvar, era suficiente para su salvación. Sin saber todo el tonelaje de enseñanzas teológicas que hoy en día las personas requieren para que la persona pueda ser admitida en la iglesia. Es absurdo.